Impacto fantasma. Soy Carlos Andrade y, hasta esa madrugada de 2017, mi vida entera podía resumirse en números de inventario y kilómetros recorridos. Era coordinador de logística en la embotelladora de Coca-Cola de Mérida. Para mí todo se explicaba con hojas de cálculo. Aquella semana fui asignado a supervisar la Ruta 27B, un itinerario nuevo para la empresa que atravesaba viejas brechas de la selva rumbo a varias rancherías del sur de Yucatán. Acompañaría a Joel, chofer veterano, y a Silva, auxiliar de carga. Quería comprobar que el proceso fuera impecable y, de paso, demostrar que ninguna superstición podía conmigo. Partimos a las 4:40 de la mañana. El calor aún no había vencido a la noche y la luna colgaba sobre los cañaverales como un foco desgastado. Desde la cabina solo se oía el rugido estable del motor y el tintineo de las botellas acomodadas en los estantes. Yo bromeaba sobre la falta de señal en la zona, Silva asentía en silencio. Yo revisaba la tabla de entregas en mi tableta. Todo seguía un curso perfecto, hasta que el camino se convirtió en una cinta de asfalto agrietado que parecía tragarse nuestros faros. A las 6:03, cuando el cielo comenzaba a adquirir un tono violeta, el camión golpeó algo. Sentimos el impacto seco, violento, contra la defensa. Joe frenó, el chasquido de los neumáticos sobre la grava rompió el silencio. Bajé con la linterna y el chaleco reflectante, anticipando lo peor. Pensé ver un cuerpo herido, tal vez un venado, quizá una persona. Solo hallé una abolladura en el centro de la defensa, no había sangre, pelo ni restos de nada. La hierba alta se mecían a los costados, pero el camino estaba vacío. Volví a subirme antes de que el zumbido de los insectos nocturnos apagara mi valor. No era un animal, murmuró Joe sin mirarme. Aquí dicen que se aparece la muchacha. No respondí. Atribuí su comentario al miedo que sigue a cualquier accidente, aunque no hubiera víctima. Reanudamos la marcha. 30 minutos después llegamos a San Bartolo, la primera tienda de la lista. El dueño era un anciano de manos resecas que olían a copal. Observó la abolladura y clavó sus ojos vidriosos en mí. ¿La golpearon también?, preguntó, como quien constata algo inevitable. Contuve la irritación profesional que me provocaba aquel también. Me explicó que, desde hacía décadas, los conductores veían a una joven cruzar la carretera a esa hora. Antes había un ingenio azucarero a pocos metros, la chica había muerto ahí, atropellada por el camión que transportaba melaza. Los responsables huyeron y, según la historia, su espíritu obliga a otros a repetir la desgracia. Pagué la mercancía, firmé los documentos y salí con un escalofrío que atribuía al sudor frío secándose bajo el aire acondicionado del local. Conforme avanzamos, la ruta se volvió más hostil. Las curvas apretadas estaban flanqueadas por ceibas gigantes, la radio solo escupía estática. Dentro del contenedor comenzaron a escucharse crujidos, las cajas vibraban como si hubieran perdido los cinchos de seguridad. A cada kilómetro, un refresco estallaba sin causa aparente y dejaba un aroma dulzón que, lejos de ser familiar, resultaba nauseabundo. Silva aseguró que la carga iba bien sujeta, revisé yo mismo y confirmé que nada se había movido. Aún así, el crujido persistía, como si algo reptara entre las cajas. Alrededor de las 8:20 llegamos a Xnicte, la ranchería más lejana. Las casas eran de bloques de cal y techos de palma. Nadie salió a recibirnos, algo inusual cuando llega el camión rojo cargado de refrescos. Joe tocó el claxon, el sonido se perdió en la espesura. Descargamos frente a la tienda comunal, pero las puertas estaban cerradas con candado oxidado. Fue entonces cuando noté que algunas botellas no contenían refresco. El líquido era turbio y espeso, con burbujas lentas, como si se hubiese fermentado en cuestión de horas. Abrí una, olía a tierra mojada. Silva, pálido, señaló el parabrisas. Sobre el vidrio se había marcado una huella pequeña, perfectamente delineada, como si una mano infantil cubierta de lodo hubiese acariciado el cristal desde afuera, a 3 metros del suelo. De forma absurda,
Pensé que aquello debía tener una explicación, quizá los empaques defectuosos, la humedad, algún bromista. Luego escuché el primer murmullo. Era una voz femenina que provenía del camellón selvático. No llegaba en palabras claras, sino en una letanía arrastrada, casi un canto en espiral. Resonaba dentro de mis tímpanos más que en el aire. Tomé el radiocomunicador y traté de llamar a la base, pero solo obtuve chasquidos. De pronto, todas las chapas del camión emitieron un golpe seco y las puertas traseras se abrieron por sí solas. Cajas completas se deslizaron y cayeron sobre el terraplén sin romperse, rodaron hacia la maleza hasta que la oscuridad de los árboles las devoró. Levanté la vista. Entre los troncos distinguí la silueta de una joven, vestida con algo que parecía uniforme de fábrica, mangas abultadas de otro siglo, cabello oscuro adherido al rostro. No corría, no se movía, solo estaba ahí, esperando. Las jaulas de plástico se apilaron a sus pies como si un imán invisible las guiara. Di un paso atrás, el camión vibró y todas las luces del tablero se apagaron. El motor murió. La voz se convirtió en un chillido agudo que me hizo sangrar la nariz. No recuerdo cómo subimos de nuevo. Joel giró la llave muchas veces, sin éxito. La selva bullía con zumbidos y chirridos que subían de tono, como si intentaran imitar aquel chillido humano imposible. Por fin, sin motivo aparente, el motor arrancó. Nos alejamos entre botes golpeándose, cristales reventándose y el eco del canto detrás. No volvimos a detenernos hasta llegar a la autopista federal. Ya en la base, al filo del mediodía, la abolladura había desaparecido. La pintura estaba intacta. Pedí los videos de la cámara de seguridad. A las 4:35 se veía el camión salir, pero a las 11:07 solo captaron la sombra del portón abriéndose, ningún vehículo entraba, y sin embargo los tres aparecimos minutos después en el patio. Empapados de sudor y con olor a melaza podrida. Intenté reportar los daños en el sistema, pero la tableta mostraba todos los ítems entregados y firmados electrónicamente, incluso en XNICT, donde jamás bajamos el producto. Las firmas coincidían con las del encargado de la tienda comunal, un hombre que, según los archivos, había muerto en 1998, año en que el ingenio azucarero cerró tras un incendio. Esa noche no dormí. Junio en Mérida suele ser un hervidero de sonidos, pero mi cuarto quedó suspendido en un silencio de hospital. Cada vez que parpadeaba sentía el golpe contra la defensa, veía la mano embarrada en el parabrisas y escuchaba el tintineo de botellas vacías rodando por el pasillo de mi casa. Al tercer día, llevé el camión al taller. Querían comprobar la alineación. Encontraron rastros de óxido antiguo dentro de la defensa, como si hubiese estado sumergida décadas en agua estancada. Nadie lo explicó. Sigo trabajando para la compañía, aunque ya no superviso rutas. Pese a todos mis intentos, no hallé el punto exacto donde ocurrió el impacto. La brecha parece no existir fuera de mi memoria. Lo que sí existe es un expediente interno que el departamento jurídico me pidió firmar. Incidentes sin afectaciones lo llaman, cerrado por falta de evidencias. Cada vez que paso frente al área de reciclaje, escucho una botella estallar sin razón. Cuando la reviso, está intacta. A veces creo oler tierra húmeda dentro de la planta embotelladora. Entonces recuerdo los ojos de Joel aquella madrugada y la huella que nadie logró limpiar. Hay quienes dicen que la muerte busca repetirse hasta que alguien se haga responsable. No sé si sea cierto, pero desde aquel impacto fantasma comprendo que los números y las rutas perfectas se quiebran en cuanto la noche decide reclamar su deuda. Y mientras escribo esto, un golpe seco retumba en la puerta de mi oficina, aunque el pasillo está vacío. Queda poco que pueda explicar con lógica. Solo sé que, en algún lugar entre las ceibas, una muchacha de uniforme espera el próximo camión rojo que se atreva a cruzar su ruta. La tienda. Dejaré mi nombre en el anonimato por razones que entenderán al final de esta historia. Trabajo para la compañía Coca-Cola en Monterrey desde hace varios años. Mi trabajo es sencillo, encargarme del stock y la presentación de los productos en los supermercados. Lidiar con el peso de las cajas y los horarios extenuantes es algo a lo que uno se acostumbra con el tiempo.
Pero hay ciertas cosas a las que jamás te acostumbras y algunas experiencias que desearías no haber tenido nunca. Recuerdo que fue un jueves por la tarde cuando todo comenzó. Como siempre, llegué al supermercado para revisar el inventario y reponer las botellas en los estantes. Era un día común y corriente, o al menos eso pensé. Mientras colocaba las botellas de Coca-Cola en un estante, noté de reojo a un niño pequeño al fondo del pasillo. Estaba quieto, inmóvil, mirándome fijamente con unos ojos oscuros y penetrantes. Me incomodó, pero no le di mucha importancia. Los niños a veces se pierden en los supermercados o simplemente les llama la atención ver a alguien en uniforme. Así que seguí con mi trabajo. Unos minutos después, al girarme para buscar más botellas en el carrito, vi al niño de nuevo. Esta vez, estaba al otro lado del pasillo, a una distancia mucho más corta de la que estaba antes. No escuché ningún ruido, ni el típico alboroto que hacen los niños cuando corren. Fue como si se hubiese deslizado en silencio, sin mover un solo músculo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero me obligué a ignorarlo. Pensé que quizá estaba imaginando cosas, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Terminé de colocar las botellas y me dispuse a irme a la siguiente tienda. Pero cuando pasé por la entrada principal, noté algo extraño en las cámaras de seguridad. Justo en la pantalla que mostraba el pasillo donde había estado trabajando, la imagen estaba distorsionada, como si hubiera interferencia. No era un fallo técnico común, era más bien como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Decidí no decir nada a los empleados del lugar. ¿Qué iba a decir? Que un niño extraño me había causado una mala sensación. Pasaron los días y mi rutina continuó como siempre, aunque evitaba esa tienda en la medida de lo posible. Pero a veces tenía que regresar. Cada vez que lo hacía, sentía esa sensación extraña, como si alguien o algo me estuviera observando. No siempre veía al niño, pero sentía su presencia. Era como si el aire se volviera más denso y pesado, y una opresión me apretara el pecho. Una tarde, cuando ya casi había olvidado el incidente, me llamaron para hacer una entrega urgente a ese mismo supermercado. No tenía escapatoria. Llegué y me puse a trabajar lo más rápido que pude, tratando de ignorar la incomodidad que se había instalado en mi pecho. Pero entonces, al girar la cabeza hacia el pasillo, lo vi de nuevo. El niño estaba ahí, al final del corredor, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. Esta vez, no pude ignorarlo. Decidí acercarme. Tal vez necesitaba ayuda, o tal vez solo era un niño travieso. Pero mientras avanzaba, sentí que algo no estaba bien. El pasillo parecía alargarse más de lo normal, y la luz fluorescente parpadeaba, como si no pudiera decidir si quedarse encendida o apagarse para siempre. Al llegar al lugar donde el niño debería haber estado, no había nadie. El frío me envolvió y un olor nauseabundo a humedad y algo más, algo que no podía identificar, llenó el aire. Volví a mi trabajo, tratando de sacarme de la cabeza lo que había visto. Pero no importaba cuánto lo intentara, la imagen del niño me perseguía. Esa noche no pude dormir. Soñé con pasillos interminables y sombras que se deslizaban entre los estantes. Soñé con ojos oscuros que me observaban desde la oscuridad. Unos días después, volví a la tienda una vez más, esta vez para una reunión con el gerente. Habían estado ocurriendo cosas extrañas, me dijo, y querían revisar las cámaras de seguridad para ver si alguien había estado merodeando por los pasillos. Cuando revisamos las grabaciones, me sorprendí al ver que el pasillo donde había visto al niño estaba completamente vacío. Sin embargo, la interferencia seguía ahí, como si una energía extraña distorsionara la imagen. Nadie, ni siquiera el gerente, pudo explicarlo. Después de ese día, las cosas empeoraron. Empecé a tener pesadillas más intensas. Soñaba con el niño todas las noches. En mis sueños, él ya no estaba al final del pasillo, estaba más cerca, siempre más cerca. Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien estaba en mi habitación, mirándome desde la esquina más oscura. Decidí que necesitaba saber más. Comencé a investigar sobre el supermercado, la zona y cualquier historia que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo.
Descubrí que el terreno donde estaba construido el supermercado tenía un pasado oscuro. A principios del siglo XX, había sido un campo donde se llevaban a cabo rituales extraños, sacrificios de animales y algunos decían, incluso de personas. Nadie sabía a ciencia cierta qué había ocurrido, pero las historias y leyendas locales hablaban de un espíritu inquieto que deambulaba por el lugar, buscando algo o alguien. Un día, hablé con un viejo compañero de trabajo que había estado en la empresa mucho más tiempo que yo. Le conté lo que había visto, esperando que me dijera que todo era producto de mi imaginación. Pero su rostro se ensombreció y me miró con una seriedad que me dejó helado. No eres el primero, dijo en voz baja. Me contó que otros trabajadores habían visto cosas similares en esa misma tienda. Unos hablaban de un niño, otros de una sombra oscura que se movía entre los estantes. Algunos dejaron el trabajo después de sus experiencias. Otros simplemente se callaron. Después de esa conversación, decidí dejar de ir a esa tienda. Pedí que me reasignaran a otras rutas, aunque eso significara más horas de trabajo y un salario menor. No me importaba. Quería alejarme de ese lugar y de todo lo que representaba. Pero las cosas no terminaron ahí. Aunque dejé de ver al niño, su presencia me seguía. Cada vez que entraba a un supermercado, sentía esos ojos oscuros mirándome desde algún rincón, aunque no estuviera ahí. Era como si algo se hubiera pegado a mí, algo que no podía ver, pero que estaba presente en cada momento de mi vida. Empecé a ver sombras de reojo en mi casa, a escuchar susurros en las noches más silenciosas. Consulté a un sacerdote, a un chamán, a cualquiera que pudiera darme una respuesta. Me dijeron que había traído algo a mi vida, algo que no pertenecía a este mundo. Me recomendaron rituales, oraciones, limpiezas espirituales. Las hice todas, pero la sensación nunca se fue del todo. A veces disminuye, se vuelve más sutil, pero siempre está ahí, acechando, esperando. Hoy, aún trabajo para la compañía Coca-Cola, pero con una paranoia constante. Nunca me siento completamente solo, ni siquiera en los lugares más concurridos. Porque sé que él, o eso, sigue ahí, observándome. Tal vez me seguirá toda la vida. Decidí compartir esta historia porque creo que la gente debería saber que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, cosas que pueden estar más cerca de lo que imaginamos. No sé qué es lo que vi ese día en el supermercado, ni qué es lo que me sigue. Solo sé que está ahí, y que tal vez, si tienen la mala suerte, algún día podrían encontrarse con algo parecido. Al final, lo único que puedo hacer es vivir con ello, con la esperanza de que, algún día, encuentre una forma de dejarme en paz. Pero hasta entonces, cada vez que entro a un pasillo de supermercado y siento una presencia a mi espalda, no puedo evitar girarme, esperando no encontrar esos ojos oscuros, vacíos, mirándome desde la penumbra. El niño de la planta de embotellado. Era el año 2007 y yo trabajaba en la planta de embotellado de Coca-Cola en Mérida. Mi responsabilidad principal era el control de calidad, lo que significaba revisar cajas de producto terminado antes de que fueran distribuidas. Pasaba muchas horas en la planta, a menudo en turnos nocturnos, porque era más fácil concentrarse sin el bullicio diurno de los trabajadores y las máquinas operando a pleno rendimiento. Había algo especial en esas horas de la noche, un ambiente denso que no podía describir fácilmente. El ruido constante de las máquinas, las luces intermitentes de los sensores, el eco de mis pasos resonando en las enormes paredes de concreto. A pesar de estar acostumbrado a ese entorno, había noches en las que todo se sentía diferente, más inquietante. Era una noche como cualquiera, o al menos eso pensé al llegar a mi turno. El aire estaba pesado, más de lo normal, y había una sensación en el ambiente que no lograba identificar. Los empleados del turno anterior se veían cansados, pero era una fábrica, siempre lo estábamos. Nadie habló mucho durante el cambio de turno, solo las indicaciones rutinarias de lo que debía revisar y a que prestar especial atención. Las horas pasaron sin incidentes. Todo parecía en orden. A eso de las 2 de la mañana, decidí hacer una última inspección antes de tomarme un descanso.
Las luces en las áreas de trabajo brillaban con la misma intensidad, pero las zonas menos transitadas, como los almacenes de producto terminado, estaban más oscuras. Las sombras se estiraban entre las cajas, formando figuras que parpadeaban al ritmo del zumbido de las lámparas fluorescentes. Estaba revisando las cajas de una sección cerca de la salida de la planta cuando vi algo que hizo que se me helara la sangre. Un niño, agachado entre las cajas, con los brazos alrededor de sus rodillas, como si estuviera escondido. No tendría más de 10 años, con una camiseta blanca sucia y pantalones cortos. Me quedé inmóvil, procesando lo que veía. Mi primer pensamiento fue que quizás uno de los empleados había traído a su hijo y se le había olvidado recogerlo, algo que, aunque raro, no sería completamente imposible. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. «Oye, ¿qué haces aquí?», murmuré, tratando de no asustarlo. El niño no respondió, solo se levantó lentamente, girando hacia el pasillo entre las cajas. Lo seguí, pero cuando doblé la esquina, ya no estaba. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo podía haberse movido tan rápido? Busqué a mi alrededor, pero el lugar estaba completamente vacío. Volví a la zona principal de la planta, con una sensación de incomodidad creciendo en mi pecho. Pregunté a uno de los guardias de seguridad si había visto a algún niño merodeando por ahí, pero me miró con extrañeza y negó con la cabeza. «Aquí no hay niños, compañero», me dijo con una risa nerviosa. «Pero ahora que lo mencionas, algunos han dicho que lo han visto. El niño fantasma, lo llaman». Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. ¿El niño fantasma? No quise seguir preguntando. No creía en esas cosas, o al menos eso me repetía constantemente. Seguí con mi turno, pero algo había cambiado. Las sombras parecían más oscuras, el aire más denso. Cada crujido, cada sonido de las máquinas se sentía como un eco de algo más, algo que no alcanzaba a comprender. Un par de noches después, mientras revisaba el almacén de nuevo, vi una silueta moverse entre las cajas. Esta vez no era solo una sensación. Era él. El niño. Lo seguí más rápido esta vez, decidido a llegar al fondo de aquello. Sin embargo, cada vez que me acercaba, desaparecía justo al doblar una esquina o al cruzar una pila de cajas. Sentí una presión en el pecho, como si algo me empujara, me ahogara. De pronto, escuché un sonido. Un suave sollozo, casi imperceptible. Venía de una de las esquinas más alejadas del almacén. Me acerqué, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Allí, en la penumbra, lo vi de nuevo. Esta vez estaba de pie, de espaldas a mí. Sus hombros se sacudían con cada sollozo. «¿Estás bien?», pregunté con la voz temblorosa. El niño dejó de sollozar, pero no se movió. Me acerqué más, hasta que casi pude tocarlo. De repente, giró la cabeza hacia mí, pero no de manera natural. Su cuello se torció de una manera antinatural, como si no tuviera huesos, y sus ojos. No olvidaré esos ojos. Vacíos. Oscuros. Sin vida. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme, no podía respirar. En un parpadeo, el niño desapareció, dejando un frío inexplicable en el aire. Caí de rodillas, jadeando. Algo no estaba bien en ese lugar. No era solo mi imaginación. Esa noche no pude seguir trabajando. Le dije al supervisor que me sentía mal y me fui a casa. No podía sacarme de la cabeza la imagen del niño, de sus ojos vacíos. Sentía que algo me seguía incluso cuando dejaba la planta, como si una presencia invisible me acechara en la oscuridad. Empecé a investigar más sobre la planta, preguntando discretamente a algunos empleados de más antigüedad. Al principio, nadie quería hablar del tema, pero después de insistir, uno de ellos, un hombre ya mayor, accedió a contarme lo que sabía. «Ese niño que viste», comenzó mientras encendía un cigarrillo con manos temblorosas, «no es la primera vez que alguien lo ve. Hace años, antes de que tú o yo trabajáramos aquí, hubo un accidente en la planta. Un niño, el hijo de uno de los trabajadores, se coló entre las máquinas.
Nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Murió aplastado por uno de los mecanismos de embotellado. Sentí que el estómago se me retorcía. No quería escuchar más, pero algo en mí necesitaba saber. Dicen que el espíritu del niño nunca se fue. Se quedó atrapado aquí, buscando algo o alguien que lo ayude a descansar en paz. Pero nadie sabe cómo hacerlo. Y, honestamente, la mayoría de nosotros preferimos no meternos en esos asuntos. Después de escuchar esa historia, no pude dejar de pensar en el niño. Cada vez que volvía a la planta, sentía su presencia. Lo veía de reojo, siempre entre las cajas, siempre observándome desde las sombras. Algunas noches, escuchaba su risa, suave y distante, como si estuviera jugando, pero siempre impregnada de una tristeza indescriptible. Con el tiempo, empecé a notar que no era el único afectado. Algunos compañeros de trabajo comenzaron a ausentarse más seguido, con la excusa de enfermedades o problemas familiares. Otros renunciaron sin previo aviso. La planta, que solía estar llena de vida, ahora parecía más un lugar de sombras y susurros. Nadie hablaba del niño, pero todos sabían de su existencia. Era un secreto a voces, algo que todos evitábamos mencionar, como si hablar de él pudiera invocarlo. Una noche, después de semanas de vivir con esa constante opresión, decidí enfrentarme a lo que fuera que estaba ocurriendo. No podía seguir trabajando así, con la sensación de ser observado, perseguido. Ya no dormía bien, mis sueños eran una mezcla de imágenes distorsionadas del niño y de la planta. Mi salud física y mental estaba deteriorándose rápidamente. Volví al almacén una vez más, sabiendo que esa sería la noche en que todo cambiaría. Las luces parpadeaban débilmente mientras caminaba por los pasillos entre las cajas. Sentía su presencia, el frío que anunciaba su llegada. Esta vez, no huí. No lo evité. Ahí estaba él, de nuevo, agachado entre las cajas. Me acerqué, mi respiración pesada, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Qué quieres de mí?, pregunté en voz baja, sintiendo que mi garganta se cerraba. El niño se levantó lentamente, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, no desapareció. Se quedó allí, mirándome con esos ojos vacíos. Un susurro llenó el aire, palabras que no entendí del todo, pero que sentí profundamente. El dolor en su mirada era inconfundible. No estaba ahí para hacerme daño. Estaba atrapado. Solo. De repente, todo encajó. No podía dejar que esto continuara. Busqué al viejo empleado que me había contado la historia y le expliqué lo que había visto y sentido. Con su ayuda, nos aseguramos de que una ceremonia se llevara a cabo, algo sencillo, pero con la intención de liberar al espíritu del niño. Desde esa noche, nunca volví a ver al niño. El ambiente en la planta cambió. Aunque aún era un lugar ruidoso y caótico, esa opresión, esa sensación de ser observado, se desvaneció. Nunca hablé abiertamente de lo que ocurrió, pero dentro de mí, sabía que habíamos ayudado a ese niño a encontrar la paz. A veces, cuando paso por la planta y veo las cajas perfectamente alineadas, pienso en él. En su tristeza, en su soledad. Y aunque todo parece haber vuelto a la normalidad, sé que hay cosas que nunca podré olvidar. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.